Buenos días, navegantes. Buenos días, Oliver siempre abre con buenos días. En este caso son buenas tardes. Sí, es buenas tardes. Estamos aquí para decirte, como leíste, el storytelling de lo que nos pasó, pero que también a ti, navegante, te puede servir. Y si no eres navegante, también te vas a enterar de este chismesote y cómo pudimos perder nuestro barco que viene siendo nuestra casa. Y ustedes si vieron el último video, ¿no? Al fin paramos en el momento donde llega la llamada que el barco está... Sí, esa llamada... Se mueve sin nosotros, ¿no? Bueno, antes que nada te doy la bienvenida, gracias por estar aquí y si eres nuevo en el canal, te platico rapidísimo. Nosotros somos una familia que renunciamos todo para vivir en un barco y en nuestro barco estaba chocando o estaba a punto de chocar y aquí te lo vamos a contar. Ok, llegamos a Siracusa y Siracusa, imagínate, es una bahía muy grande que es protegido del parte norte, del parte sur, del parte oeste, nada más. Es un poquito del este, está abierto, pero es muy bien protegido. Llegamos y había mucho viento del norte y por eso pusimos el barco el más cerca de la parte norte, ¿no? Que hay viento, pero no hay oleaje, ¿no? El oleaje siempre se produce si hay mucho viento y si mucha distancia, ¿no? Y así los olas pueden aumentar. Finalmente estábamos todo bien 2 días y después el viento cambié por dirección sur. Eso significa nosotros estamos en el norte, el viento viene del sur. ¿Qué pasó? Había mucho oleaje, ¿no? Nuestros vecinos de Nueva Zelanda, ellos se fueron al otro lado de la bahía y nosotros este día teníamos la hija de ellos. Entonces estábamos en el lado calmado y los vecinos nos llamaron, que eran nuestros ya amigos, unos de Nueva Zelanda, que su niña jugaba en nuestro barco y nos dijo, sí, oigan, ¿qué hacen ahí en esa zona? Están en la zona de las olas, vénganse para acá. Entonces nosotros pues, estábamos dudando porque el viento de verdad estaba muy fuerte y entonces levantamos el ancla y decidimos movernos. De verdad era un oleaje que pum, pum, pum. Sí, ustedes pueden podemos ir a la playa, era horrible. A la playa, nos movimos y estaba bien. Sí. Pero al día siguiente, ahí estábamos, decidimos regresar. Unos 2-3 días regresar así. Porque ya se había calmado todo y además teníamos las ganas de entrar a la marina. Queríamos entrar a la marina pública que nos iban a dar 5 días, un muelle. Sí. Y te dan el permiso por 5 días, ¿no? Pero igual, solo jugaron con nuestros sentimientos, compañeros. Jugaron con nuestros sentimientos. Pero de todos modos, después de 3 días movimos el barco otra vez, subimos el ancla y fuimos casi al mismo lugar donde estábamos 3 días antes, ¿no? Para esperar que nos dieran la pauta de entrar, el cual pensábamos que íbamos a entrar en media hora. Quizás en radio, ¿cuánto se pueden tardar? Oiga, ¿nos dan permiso de entrar? Sí. Pero eso se pasó de 15 minutos a 2 horas. 2 horas en el que Oliver mandó formatos por internet. Le pidieron, muchas cosas, ¿no? Le pidieron temperatura del cuerpo, por día, pero eso no fue, es que de verdad fue muy chistoso. Le pidieron todos los cargos que tenía en el barco. Le dijeron, no, es que tu hija, ¿qué cargo tiene? Pero es que, ¿qué le pongo? Hija, marinero. Es mi hijo, ¿qué quieres que pone? ¿Marinero, oficial o qué? Pero hasta que se aclaró después, dice Oliver, o sea, le lleva 10 emails que les mando y nos ponemos de acuerdo. Pero de todos modos, ¿qué pasó? En este momento pasó el gran error, porque yo pensé, cuando llegamos, nada más bajamos el ancla un poquitito, porque pensamos que va a durar 1 hora, tal vez 2, y después podemos ir al muelle, ¿no? No nos dieron permiso porque, bueno, cuando les mandamos el formato, en el momento que les mandábamos el formato, llos dijeron, ok, perfecto, nos dieron el sí. Llamamos por teléfono, llamamos por radio. Oliver, ok, ya estoy aquí llamándoles. Nunca le contestaron. Sí, porque él me escribió un email, ya puedes entrar, todo bien, llámame por radio. Y nunca le contestaron y escuchábamos otras voces, o sea, jugaron con los sentimientos. Sí. Bye. Nada más bajamos la ancla tantito. Pide permiso. Y después nunca lo dijeron, el permiso. Finalmente nos quedamos allá anclado 1 día, 2 días. Y como no hay absolutamente nada de viento estos 2 días, no sentimos
que pusimos nada más un poquito de cadena, Sí, ¿no? pero después de 2, 3 días, aquí te dejo esta escena romántica, la escena perfecta de familia por el mundo, tomándose un aperitivo, disfrutando, mientras nuestro barco se iba a colapsar e iba a chocar, Sí. porque llegó la llamada. Nosotros estamos en el restaurante, ¿no? Pedimos algo para tomar y un Que aperitivo. viene con comida, o sea, yo soy la que Sí. tomo, él es el que come, Sí. entonces era perfecto, y en ese momento, porque estábamos como disfrutando, acabábamos 20 minutos atrás de ver el barco, ver casa, Sí, ver decir, tu hogar se ve tranquilo, se ve bien. Sí, caminamos y vimos que otra vez subió mucho viento del sur, con oleaje también. Sí. Pero en el pueblo, honestamente, no lo sentíamos tanto. No, Pero después preguntamos si fueron más que 25 minutos, ¿no? en ese momento suena mi Instagram por sonido, entonces ya eran los vecinos. Entonces yo pensábamos que los vecinos, como los habíamos invitado a venir y nos habían dicho que no, que se iban a animar. Entonces yo contesté como, ya se vienen, ¿ok? Hello. Entonces ellos así de, hello, Liz, sorry, are you on the boat? Y yo así de, on the boat? No, we're not on the boat. Okay, your boat is dragging, your boat is moving. Es como cuando alguien te dice tu casa se está quemando, tu casa se va a ahogar. O sea, imagínense el shock de tu barco. Y estábamos nada más como se diga. como 150 metros de las rocas, ¿no? Como y que el viento dicen del los sur, mexicanos. yo dejo No. todo, empezó a correr hasta el muelle donde dejamos nuestro No, yo dinghy. volteo a ver a Oliver y Oliver salva nuestra casa. O sea, en ese momento, porque yo tenía ni siquiera para pedir la cuenta. No podía dejar a los niños ahí, tampoco. Fue así Sí. de, si era largo, él tenía que hacerlo solo, subirse Yo a ese empezó dinghy, a correr, me puse en el dinghy y que es la en el lanchita, momento acuérdense, ¿eh? cuando salió yo sentí las olas y había mucha ola y nosotros tenemos un dinghy de 2 metros 80, 3 metros con un motor de 2.5 caballos, ¿no? Un motor chiquito. El oleaje muy fuerte, estaba completamente mojado porque había unos oleajes que pasan por el dinghy. Y cuando llegó en la bahía, yo vi nuestro barco y estaba como a 20 metros del muelle. Pero vi también 2 chavos en el barco. Ellos se metieron, fue el esposo de nuestra amiga y Sí, los un ángeles. otro Ángeles navegantes. ¿Qué pasó? Cuando en ese momento que ella me habló y me dijo, you're on the boat, y yo le digo que no, ella no se da como indicaciones porque a su esposo y a otro marinero, otro navegante de otro barco con el cual estaban tomando, como que en ese momento reaccionaron y el señor ya estaba en su dinghy con full power hacia nuestro barco, Sí. en el cual se imaginan esa escena heroica, él llega, salta al barco, se sube, Sí, con se el metió otro, el motor, subió cadena Pero, y todo. ¿cómo es posible que él Y sabía? eso fue el momento cuando yo llegué y ellos ya estaban a 5 metros del muelle, muy, muy cerca. Pero ustedes dirán, ¿y cómo se subió y dónde estaba la llave? ¿Y Sí, por eso qué? fue ¿Qué pasó? eso por la cena, ¿no? Hace 2 días fuimos a cenar con ellos y yo les dije, mira, nosotros o yo siempre dejo la llave del barco adentro y nunca lo cierro porque nunca sabes si pasa algo, si hay otros navegantes pueden salvar tu barco, ¿no? Porque alguna vez nos pasó, ¿verdad? Una vez Digo, nos no es la pasó, segunda sí, vez, qué compañeros. vergüenza, sí, es la Y segunda entonces él comenta eso Sí. y el señor con su cara de, buen dato. En ese momento, imagínense que él recordó, porque él nos dijo después, ¿no? Sí. Y sí, en ese momento cuando nos dicen, yo recuerdo eso y yo ya estaba en el dinghy, corrieron, super full power y rescataron a Hard Rock. Ok, so finalmente yo llegó y ellos dos estaban ya, motorón, ¿no? La cadena arriba y estaban moviendo el barco otra vez al medio de la bahía yo les Gracias. ayudo para anclar y pudimos toda la cadena que tenemos como, no sé, 80 metros y todo bien, pero eso fue Imagínense perder todo, horrible. todo, según Sí, la normalmente profundidad de mar. depende del viento, calculo son entre 3 veces profundidad hasta 5 veces profundidad, pero Ejemplo. también depende la cadena, el peso del ancla y todo eso. Pero está ejemplo, sencillito. 5 metros de profundidad
metes 15 metros de cadena ¿Y si con hay poco viento? viento. Si hay viento, metes 5 veces o 5 Y por mejor, 5 ¿por son qué no 25 meter metros. todo lo que puedas de Sí, cadena, no? Ahorita lo hacemos así. ¿Por qué? Porque calcular si tienes 80 metros, métele como No, 40 no, o 50. ahorita nos no reímos. vale la pena. Pero ustedes vieron mi cara. Yo Sí. pensé que... Porque ella después cuelga y ya no me contesta. Y después así de, no, parece que está bien tu barco. Pues ella no sabía. Ella no sabía si en ese momento iba a estrellarse contra el muro porque estuvieron así. O sea, Sí. imagínense de... No, ahorita ya. El problema es la rutina. Si lo haces diario como nosotros, piensas, sabes todo y tal vez olvidas cosas. Por eso son 4 reglas para mí que son muy importantes. Si ustedes tienen otras reglas, métenle en los comentarios. Para mí la primera regla es siempre pones el ancla y suficiente cadena. Sí. Significa al menos 5 veces o más, depende de tu cadena y tu ancla, ¿no? Eso Pero puede ser muy lógico. porque no vale pero- la pena de calcular y decir, oh, no lo voy a meter 10 metros, no. Métele más, métele 40, 50 si tienes a 5 metros, porque tú nunca sabes cuándo cambia el clima y estás caminando a una excursión y cambia el viento y tienes un problema. Ese es el peligro de vivir en un barco. Les decía, no todo, en un barco es hermoso, jajaja, pero técnicamente siempre tienes que estar pegado al clima, siempre. Sí. Yo creo que más en condiciones de anclaje, no que estás en una marina, sobre todo los que anclamos, siempre tienes que estar en las Sí. condiciones climáticas. Y también por el oleaje, porque también tienes que checar de dónde viene el viento para que no te peguen las olas. O sea, ese es un rollo vivir en un barco también, ¿eh? No crean que es la cosa más sencilla, jejeje. Y nuestra regla número 2, que es cuando metes el ancla, debes de estar seguro de que agarró. Tal vez todo el mundo dice, "Ay, pues es lógico", pero ¿cómo puedes hacer esa prueba? Vete de reversa y métele el power a todo lo que da. Como No, quien no dice a todo. cuántas revoluciones. Pero Tampoco, como entonces, en mi caso vamos a 1400, 1500. Eso que corresponde más o menos a 6 nudos si navegamos Imagínense. también. Y en ese momento yo siempre, porque ya es que casi no nos pasa, nos pasó ahí que fue una distracción, pero siempre tratamos de agarrarlo. Es, Oliver, bajo cadena, yo veo que va bajando cadena y ya después de dejar se va tensando, chavos, así de, y Oliver así de, ya agarró, y él reversa porque y hasta tú el barco tú así le tú hacemos. lo sientes bien. Si vas Boom, al boom, full, boom, boom, boom. si vas bien atrás, el barco se mueve, a un momento Ay, qué calor. se para y ya lo sientes si agarra bien. Regla número 3 es siempre asegúrate que hoy hay Aquí muchos se la barcos de los fiesta turistas, puros fiestas. No, que verifica en el caso que el viento cambia a 180 grados y tu barco también va a cambiar, ¿no? La posición, que también que agarra bien, porque puede ser que en una dirección el ancla agarre bien y cuando el barco se mueve, tira en la otra dirección que se mueve. Sí. Entonces Por también eso hay es que muy checar importante de checar los las dos lados. direcciones. O sea, no puedes hacer lo que hizo Familia por el Mundo, irse a tomar eso sin haber checado todo. Y sobre todo Sí. volver a checar tu barco. Bueno, si ya está bien todo, antes de dejar el barco y ya nos pusimos esas reglas, checar todo. A ver, Sí. de nuevamente tuvimos que haber checado la cadena. Sí. A ver, esto te Y también aseguras. por el seguro, ¿sabes? Oficialmente tú no puedes dejar tu barco. Si tienes el mejor seguro, en el momento cuando tú dejas tu barco, nadie va a pagar nada. Si ¿En tienes serio? un accidente. Eso Sí, me vengo porque- enterando. Sí, porque la regla de las navegantes es tú no puedes dejarlo, no hay. Siempre debe tener alguien, Es una que está esclavitud en el- esto de ser sí, navegante, pero así es. Ya me estoy dando cuenta. pero en realidad no lo haces, no es posible, ¿no? Por eso Claro. dejas el barco. Ok, cuarto regla importante para nosotros es si pusiste tu ancla, pusiste suficiente cadena, después lo metiste bien con 1500 o depende de tu motor, ¿no? Es verifica que el barco no se mueve. Y ahorita hay 2 métodos, ¿no? La clásica es pones 2 puntos en la costa, al menos uno, después como 90 grados un otro punto y así te marcas y puedes ver si el barco no se mueve. Que no se ha salido de esa área. Exactamente. La segunda opción es digital. Si tienes tu plotter, tu GPS, ¿no? Lo marcas y vas a ver si tu barco se mueve, o bajas una aplicación como Anchor Pro o algo así
Esa es muy buena, esa sí, nos esa ha es muy buena, salvado. sí. Es la más utilizable. En el momento que tu barco se mueve, suena o sea, Sí. te despierta porque te despierta, si en caso que estés dormido, porque también esto suele pasar Sí, sí. cuando uno duerme. Ahí sí. Sí, claro, eso también nos pasó. Por eso en la noche lo metes el anchor alarm y metes tu círculo de 50 metros, por ejemplo, y después si el barco se quita de estas 50 metros, despiertas te y- despiertas por el alarm, ¿no? Yo creo que esa es la mejor opción. Sí, De esa verdad es que la esa mejor nos ha opción. funcionado Sí. muy bien. Sí, pero no funciona si no estás en tu barco, ¿no? Claro, o sea, pero nos hubiera, no, claro, porque el teléfono, eso es malo, suena con tu teléfono, que en ese Sí. momento está ahí. Tú tendrías, si te sales del barco con tu Sí. teléfono, pues no suena. Sí, y pero si lo honesta- dejas, pues no. Sí, pero honestamente, si haces bien punto 1, punto 2, punto 3, el punto 4 no es tan importante. Es el más peligroso, es la rutina. Tú llegas a tu bahía, piensas, voy a meter 10 metros, ya todo bien, y ya ni voy a meter el motor atrás, nada más lo dejas así. Sí, lo va a la hacer bien. confianza, La ya confianza el diario y hacer. es muy importante a seguir los pasos, ¿no? Ahora sí nos reímos, jajaja, pero ustedes vieron mis lagrimitas, o sea, de verdad yo estaba No, fue duro. muy asustada, nos salvamos y pues gracias. Y muchas sobre todo gracias a la los- familia que salvó el barco, ¿no? Sí, muchas gracias a ellos, fueron nuestros superhéroes. Sí, nos trajimos una botella a los dos en la mañana. Les llevamos y yo les hice una pintura, Una pintura. y ahí con para todo decir nuestro gracias, corazón, sí. porque de verdad que nos salvaron gracias. nuestro barco, gracias. Y también gracias a ti por estar al pendiente de este canal, muchas gracias por tu comentario. Si Tenemos llegaste hasta acá, ya muchos dinos. de Argentina, ¿no? De Chile, de Tenemos, México. como que tenemos. No, pero los, Sí, los muchas gracias a las nuevas suscripciones. España, pero también Estados Unidos. Creo También, y también los que gente en hablan Suiza. español, sí, también Hispanoparlantes en Suiza, ¿no? Muchas gracias. Queremos también algunas veces traducir esto en inglés porque sabemos que hay gente que de Alemania o de queremos Suiza, hacerlo, pero es pero mucho trabajo. es mucha chamba y desde que nos decidimos en hacerlo en español este canal, pues ya, Sí. ahí estamos. Muchas gracias. Y el próximo video, Si no te has suscrito, porfis, queremos llegar a los 20,000 sí, a los 20,000 suscriptores. Porfis, ¿qué te cuesta? Suscríbete, porfis, suscríbete al Es canal. muy importante. Y si no, comparte, para que lleguemos a los 20,000 y ya podamos un poquito más. Ser un poquito mini youtuber, o sea, más. ¿No? Ok. Y el próximo video, pueden ver, llegamos a Sardeña finalmente, ¿no? A Cerdeña les vamos a Eso contar. vas a hacer Y vamos a empezar a hacer videos. Ya sé La que próxima algunos quieren semana. ya videos más rápidos. Y yo creo que vamos a tratar de hacerlo. O sea, cada 4 días. Ya no me comprometo. Si llegamos olvídalo. pasando los 20,000, Ay, sí, pero 25, y ya hacemos cada se tercer imagina día. el trabajo es para hacer estos videos, ¿no? Tú lo Y haces, si Oliver si tú edita, es el que corta y yo soy el cada final. 4 días, olvídalo. ¿No? Una vez por semana es mucho trabajo, pero está bien una vez. Ya ven así, a Oliver Pero nos limita. 2 por semana. Es el más rápido y todo. No, Muchas tiempo gracias. para ir a nadar ahorita. Feliz Día del Padre también. Así. Para los que En están México, viéndolo ¿no? hoy, En ¿no? En Suiza hace México y en como 2 Estados días. Unidos también. Así también. Y en Latinoamérica en algunos países. Muchas felicidades. Nos vemos. Y es el mes estamos es el mes del Día del Padre. A todo el mes. Sí, Qué muchas bueno. felicidades. Bravo. Ok, nos vemos. Hasta Gracias. la próxima. Bye bye.